De vez en cuando, nos llegan a nosotros historias que sabemos que tenemos que compartir inmediatamente. Historias que sabemos que se quedarán con ustedes mucho, mucho tiempo después de que termine este vídeo. Les recomendamos, como siempre, discreción, y que si son personas sensibles o de fácil sugestión, no vean este vídeo. Esperamos, pues, que estén listos y listas para lo que viene. Esto es Rincones del Horror. Supongo que muchos lo dicen, pero no sé por dónde empezar. Esta experiencia aún no termina y me ha acompañado desde los últimos 12 años. Nos ha acompañado a todos, a mi familia y a personas cercanas, que sin deberla ni temerla, han sido parte también de esta historia. Pero para empezar, debo ir no solo al 2008, supongo, cuando la experiencia comenzó para mí, sino antes, mucho antes. Hasta la década de los 80, hasta un pueblito pequeñito y tranquilo de Guanajuato, hogar de mi abuela y de mi familia materna. Mi abuela siempre fue muy apegada a los curas del lugar, y siempre fue de esas señoras que se la pasaban en la iglesia ayudando, dando de lo poco que tenía a los demás. Pero no siempre fue así. Antes no era tampoco porque, cuando sus hijos terminaron la escuela y estando ella sola ya en el lugar, donaba todo lo que tenía para la gente más pobre del pueblo. Y vivió solo de la pensión del abuelo. En alguna ocasión, cuando estaba dando catecismo a un grupo de niñas, llegó una persona muy alarmada, buscando al sacerdote, pidiendo ayuda de forma desesperada. Mi abuela, al ver a ese pobre hombre así, bajando de un burrito, tan muerto de sed y cansado como él, se fue corriendo a buscar al padre, pensando que se trataba de algún accidente y de alguien que necesitaba los santos óleos. En el camino, le pidió a las niñas mientras tanto que lo atendieran y le dieran agua mientras ella lo buscaba. Salió en la parte de atrás de la iglesia y miró hacia la colina, donde el padre salía continuamente a estar solo, a orar. Cuando caminó hasta el sendero, volvió a levantar la vista donde éste terminaba en el horizonte. Notó a una mujer vestida de negro, de cabello blanco muy largo, hasta la cintura. Por el viento, éste le volaba en la cara. Mi abuela no pudo verle el rostro, pero sabía que no se trataba de ninguna mujer del pueblo. Y aunque tenía miedo, un miedo extraño que le provocaba esta mujer, siguió caminando hacia arriba, hacia ella. Se acercaba poco a poco a esa mujer, que permanecía inmóvil allí, a pesar del fuerte viento que se había soltado de un momento a otro. Un viento que parecía haber traído consigo nubes negras que anunciaban una tormenta. Y escuchó que gritaban su nombre. Volteó hacia la iglesia y vio al joven sacerdote con las niñas del catecismo. La abuela dio media vuelta y empezó a caminar como podía, con sus rodillas malas, bajando el sendero. Las niñas corrieron a ayudarla. ¿Quién es esa mujer?, preguntó el padre, que no dejaba de mirar hacia aquella figura en lo más alto de la colina. No tengo idea, padre, respondió la abuela. Aquella figura parecía fantasmal. El padre lanzó una bendición, haciendo la señal de la cruz, y aquella mujer dio media vuelta y se perdió en el horizonte. Aquel pobre campesino, que había llegado cansado, venía de lejos. Decía que, cuando le solicitó ayuda al sacerdote de su pueblo, se la negó. Y empezó a recorrer 11 pueblitos, buscando el auxilio que necesitaba, que requería urgentemente allá en su comunidad. Pero nadie quiso hacerlo. Se encerró con el padre para contarle de su situación en privado, y luego de una hora, éste le pidió que saliera para hacer una llamada. Cuando luego salió el padre de su oficina, le anunció que tampoco podría ayudarle. Le dijo que lo lamentaba, pero que no le era posible. Le dijo que llamara a la policía, pero el campesino empezó a llorar. Dijo que no había ni policía en su comunidad, que ya no quedaba nada, que ya no había esperanza. Salió, buscó su burrito y empezó el camino hacia el pueblo siguiente. Desde la entrada de la iglesia, el padre le gritó que regresara a su casa, que nadie le podría ayudar, que no los dejarían. Pero el joven continuó sin hacer caso. La abuela, como pudo, corrió con sus rodillas malas para alcanzarlo. Aquel pobre burro apenas si podía andar, así que no le costó tanto trabajo. Muchacho, muchacho, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué necesitas? ¿Tanta ayuda? No se lo puedo decir, señora, discúlpeme. Tengo que seguir.
Tengo que conseguir la ayuda, sea lo que sea. Me lo puedes contar igual. Permíteme ayudarte. Mi abuela no tenía idea de por qué dijo eso. No sabía qué era lo que le ocurría, pero algo en ella, en su corazón, le hacía decir estas palabras con la mayor seguridad con la que había dicho cualquier cosa antes en su vida. Por el amor de Dios, hijo, con Jesús como testigo, yo te voy a ayudar, le dijo. Y el joven entonces se detuvo. Quizás si usted lo ve, le crean. Quizás a usted sí le hagan caso. Venga a mi pueblo conmigo, por favor. Mi abuela asintió, pero se negó a subir con él, ya que el pobre burrito parecía que desfallecería en cualquier momento. Se acercaron a la iglesia, donde mi abuela le dijo al padre que cuidara de aquel pobre animal, que acompañaría al campesino hasta su pueblo, caminando si era necesario. Pero el padre les prestó su camioneta y les dio su bendición para que fueran. Emprendieron entonces el camino hasta el pueblito de aquel joven. Un poblado con un montoncito de casas nada más, cuyas parcelas se extendían hasta los cerros. El cielo permanecía negro, y aunque apenas eran las 6 de la tarde, parecía que estaba por oscurecer en cualquier momento. Decía la abuela que se sentía como si fuera a oscurecer para siempre. Llegaron al pueblito y el joven le pidió que se siguiera de largo, y señaló un pequeño camino. Ahí vivo, madre. Ahí está mi casita, pero la camioneta no va a subir hasta ella. Dejaron el vehículo cuando ya no hubo espacio, y luego él le ayudó a mi abuela a subir unos cientos de metros más, hasta que dieron la vuelta a un sendero y se perdió de vista el pueblo, allá abajo, a lo lejos. A mi abuela le invadió un sentimiento de soledad. Fue muy extraño para ella, que desde que había muerto mi abuelo se había sentido permanentemente acompañada por él y por Dios. Pero ahí, ya no lo sentía. Al fondo del camino, notó la luz dentro de una casita de madera, apenas iluminada por un foco colgado al desnudo en la puerta. Ya llegamos, señora. Ahí es. Venga. Llegaron hasta la casita, y cuando abrieron la puerta, se encontraron a una señora viejecita acostada en el piso. La abuelita. Dijo el joven. Está bien. Le ayudaron a levantarse entre los dos, y la señora apenas pudo preguntar. ¿Se había traído la ayuda? Sí, abuela. Esta señora nos va a ayudar. Va a ver que lo que decimos es verdad y nos va a ayudar a convencer a un padrecito para que venga, ya verás. ¿Dónde está mi hermana? La tiene que ver. Se me volvió a salir, mi hijo. No lo pude detener. Pero ya sabes dónde va a estar, en el panteón. El joven salió corriendo sin decir nada, preocupado, y mi abuela, como pudo, salió apurando el paso detrás de él. Subieron unos cientos de metros más hasta el panteón, donde, antes de llegar, escuchó a una mujer gritar. Inmediatamente pensó que se trataba de aquella chica de la que hablaban, pero luego escuchó un segundo grito, y luego una tercera voz. De pronto, parecía que había un grupo de mujeres ahí arriba, llenando el eco de alaridos sincronizados que formaban una especie de cántico macabro. Logró ver al joven introducirse en el panteón corriendo, y metros más adelante, como una joven desnuda parecía escarbar como un animal salvaje una tumba. El joven, como pudo, la controló, la tomó de las manos. Y la abuela quería seguir caminando, ayudarle, pero no podía. Algo la había clavado al piso. No podía ni decir una palabra, no podía ni rezar, por alguna razón. Pero vio como el muchacho cargó a la mujer y salió apresurado de aquel viejo cementerio, que parecía que tenía cientos de años. Para cuando llegó la abuela, la joven ya parecía inconsciente. Véngase, señora. No se me quede aquí. Los gritos se seguían escuchando al fondo, y la abuela tuvo que preguntar. Sin gritar, muchacho, ¿quiénes son esas mujeres? Déjelas. Ignórelas. Véngase, por favor, le dijo, mientras dio media vuelta para ver de nuevo el panteón. También a madre, también, y por favor, y por lo que más quiera, no vaya a voltear. Vuela camino entonces al lado del muchacho, ayudando a sostener a la joven inconsciente. Y aquellos gritos de atrás parecieron acercarse, parecía que estaban ya a unos metros de ellos,
caminando detrás, a unos pasos. La abuela no podía rezar, las palabras no salían, no podía pensar en ninguna oración. Y en algún momento, tuvo la fuerza suficiente para por fin hacerlo en voz muy bajita. Pero, de alguna forma, eso fue suficiente para que aquellas voces empezaran a alejarse. Llegaron a la casita, donde la señora salió a recibirlos, y entre todos colocaron a la muchacha en una camita. Luego, mi abuela vio con terror cómo, entre aquel muchacho y su abuela, amarraron a la muchacha a la cama. ¿Qué tiene? ¿Quiénes son esas mujeres en el panteón? Son las brujas, dijo la abuelita del muchacho. Desde que yo era niña vivo aquí y bajan 2 o 3 veces al año. Pero ahora están viniendo todos los días. Desde que mi muchacha está mala, la quieren embarazada. Se la llevan en la noche para que él la embarace. Y mi niña cada vez está peor, ya no parece ella casi nunca. Pareciera que hablan otras gentes dentro de ella, pero no sabemos cómo ayudarla. El perro de la casa comenzó a ladrar allá afuera, y mi abuela se asomó por la ventana. Parada en el camino, a unos 40 metros de la casita, estaba de nuevo aquella mujer de negro y de cabello blanco, la misma que había visto allá en la iglesia más temprano. A ella se la quieren llevar, dijo el muchacho, mientras salía a gritarle groserías a esta mujer. La siguiente parte de la historia se vuelve algo confusa porque sabemos poco del ritual que continúa, porque varios tíos tienen versiones diferentes. Lo que todos estamos de acuerdo en las historias que sabemos es que la abuela volvió por la mañana siguiente al pueblo, asegurando que había visto cosas que le hacían estar segura de que aquella pobre muchacha realmente necesitaba de un ritual de exorcismo. Pero nadie le hizo caso. La ignoraron tanto como a aquel pobre muchacho campesino. Hasta que el joven sacerdote de la iglesia le dio un nombre y una dirección aproximada. Tenía que ir a Guanajuato y buscar allá al padre Lucas. Pocos días después lo logró, con la ayuda de una de mis tías que la llevó. Y encontraron a aquel anciano italiano que parecía cualquier cosa menos un cura. Su casa era más bien un taller de pintura, y les explicó que tenía más de 3 décadas de haber dejado la iglesia, de haber huido de Europa, en donde estuvo toda su vida recorriendo varios países. Ahora vivía tranquilo en esa ciudad en Guanajuato, pintando cuadros que nadie le compraba. Pero eso era lo de menos. Vivía tranquilo, era feliz. Pero el destino siempre nos alcanza. Mi abuela le explicó lo que ocurría, y el Señor le dijo que la disculpara, pero que su corazón ya estaba en las últimas. No le sería de gran ayuda, él ya no duraría más de unas horas en un ritual como ese. Al final, solo tendrían que lidiar con mi cuerpo como un problema más, les dijo. Les platicó entonces su historia, lo que hacía, que antes de su retiro fue uno de los últimos exorcistas, que participó en más de 15 rituales. Y literalmente, en sus palabras, había visto a Lucifer a los ojos. Buscó en una cajita de madera con llave, la abrió y sacó un crucifijo. Este es el arma más poderosa con la que conté en mi carrera, les dijo. Este es un crucifijo utilizado en exorcismos por generaciones, con cientos de años. En algún momento, mi mentor me lo dio a mí, pero yo ya no tuve a quien dárselo. Al decir esto, se lo extendió a mi abuela. Haga lo que haga, pase lo que pase, nunca lo destruya. Llévelo, porque lo va a necesitar. Pero después tendrá la responsabilidad de cuidarlo por siempre. Y aquella fue la última vez que vieron al padre Lucas, que nunca alcanzó a explicar lo que este poderoso crucifijo podría provocar. Y luego, mi abuela, con ese crucifijo en mano y junto al joven sacerdote de su iglesia, sin realizar a cabo un exorcismo per se, sí acudieron todas las noches a aquella pequeña casita, hasta que la joven volvió a ser ella. Nunca nos quiso describir qué fue lo que realizaron. Es un secreto que se va a llevar a la tumba. Pero sí le pidió a mi madre que, cuando muriera, conservara ella aquel crucifijo por siempre, a pesar de todo, a pesar de lo que fuera, que no lo dejara. Ya en su casita de Guanajuato, cuando ella muriera, casa que terminó donando a la iglesia para que hicieran un orfanato, le pidió que se lo llevara de ahí. Que ella era la que vivía más lejos, y ella debía tenerlo. Mi abuela casi tenía 90 años cuando murió, aquel 16 de julio del 2008. Pudimos enterrarla,
y días después volvimos a casa. Mi madre tenía con ella aquella cajita de madera en sus manos. Cuando entramos a casa y todos los focos encendidos reventaron, debimos suponer lo que seguía. Debimos ver el anuncio de la oscuridad que se cernía sobre nosotros, del tiempo de oscuridad que se acercaba. Cuando mi hermano era casi un bebé, le regalaron un arlequín de trapo. En alguna reunión en la casa vino una de las amigas de mi mamá del trabajo, que nos quería mucho, y trajo a su mamá con ella. La señora estuvo encantada con el bebé, y días después le mandó aquel hermoso muñequito. Parecía más un adorno que un juguete, pero dijo que era para él. Por dentro se le sentía que tenía el esqueleto de porcelana, y se podía mover de cierta forma, que adoptara posiciones. Cuando tuvo un poco más de un año, mi hermano, cuando ya caminaba y pedía ciertos juguetes en específico, lo pidió por primera vez. Hasta entonces, había estado en un mueble al lado de su cama, como velando su sueño permanentemente. Pero entonces insistió en llevarlo consigo siempre. No había forma de que se sintiera seguro si no estaba consigo. Aquel juguete dormía con él, comía con él, platicaba con él. Tan solo lo dejaba cuando lo bañaban, pero tenía que estar ahí cerca. Cuando escuchábamos los cascabeles del arlequín, sabíamos que mi hermano se acercaba. Aquellos cascabeles corrían sin parar por toda la casa. Incluso se volvió una broma recurrente que los dos estuvieran juntos siempre. En algún momento, mi hermano nos dijo su nombre, y todos lo empezamos a llamar así. Un nombre que hasta el momento no podemos mencionar y que no me atrevería a escribir siquiera. Y es que, en algún momento, mi hermano comenzó a dejar al arlequín afuera, allá en el patio de atrás, donde lo recogíamos y lo metíamos. Pero el bajito, como en secreto, nos pedía que lo volviéramos a sacar, que no lo tiráramos. Nos decía, pero que por favor no lo dejáramos entrar. Tardó un tiempo en decirnos por qué. El mismo tiempo en que nosotros pasábamos aquel muñeco de un lugar a otro en el patio, sin ganas de tirarlo, por si en algún momento mi hermano lo quería de nuevo, o simplemente para tenerlo como recuerdo de aquellos primeros años en que mi hermano lo amó tanto. Pero en algún momento, cuando estábamos lejos de casa, le preguntaron por qué solía dejar a mi hermanito, por qué le había dejado de gustar. Dijo que porque le había mostrado su cara. Contó mi hermano que el muñeco le hablaba, que había sido su amigo, que le había enseñado palabras que nosotros no utilizábamos. Pero que, en algún momento, le preguntó si quería verlo de verdad, su verdadero rostro. Mi hermano le respondió que sí, y entonces se lo mostró. Detrás de aquella cara de arlequín, para mí ya de por sí suficientemente aterradora, le mostró un rostro de ojos rojos, de sonrisa pelada, chorreando de sangre por la boca. Le preguntó a mi hermano que por qué tenía sangre, asustado. Y el muñeco le respondió que acababa de comer. Mi hermano le preguntó que qué comía. Y decía que entonces el muñeco le tocó el pecho. En ese momento, todavía hicimos lo que hubiera hecho cualquier familia normal, pensar que se trataba de una fantasía del niño. Aunque claro, supimos que no habría forma de que volviera a pedir al muñeco. Y lo guardamos en un cuartito de madera que teníamos en el patio, con algunas de las herramientas que dejó mi papá y algunas cajas de cosas que ya no usábamos. Ahí terminó encerrado, a aquella esquina. Pero no para siempre. Por aquel tiempo, desde que no estaba mi papá, mi tío Marco vivía con nosotros. Nos ayudaba en cosas de la casa, pero sobre todo estaba ahí para cuidar a mi mamá, tan afectada emocionalmente en esos meses. Mi tío era una roca. Por eso nos sorprendió aquella vez cuando escuchamos su voz gritando y saliendo, azotando la puerta de atrás para correr al patio. Cuando lo vimos perderse entre los árboles, recuerdo que salimos mi mamá y yo. Pero al ir saliendo, mi mamá por alguna razón me dijo que me regresara, que entrara y que viera si mi hermanito estaba bien. Así lo hice. Al entrar a su cuarto lo vi rezando en su cama, algo común cuando estaba por dormir, pero raro en ese momento, a la mitad de la madrugada. Seguía rezando por su ángel de la guarda, la única oración que conocía. El arlequín está allá afuera, me dijo. Otra vez. Otra vez esa frase, esas palabras. Esta es otra de las cosas que no puedo explicar. Pero cuando me dijo otra vez,
En ese momento caí en cuenta de que me lo había dicho ya antes. Que me había dicho que por las noches el arlequín le llamaba, le mostraba su otra cara, lo amenazaba desde el patio, le gritaba que le dejara entrar. Pero era como si yo no hubiera escuchado antes. Nunca le contesté nada, nunca le dije nada, nunca se lo comenté a mi mamá. Es como si algo me hubiera bloqueado para que no lo escuchara realmente durante todo ese tiempo. Cuando me asomé desde su ventana al patio, vi que mi mamá y mi tío caminaban de regreso para entrar a casa. Salí de la habitación y desde las escaleras escuché lo que decía mi tío. Bajé unos cuantos escalones para poder verlos. Mi tío estaba pálido, sudando. Le contó a mi mamá que salió de su cuarto, el único del primer piso, y caminó a la cocina por algo de comer. Cuando regresaba, notó algo en el patio, algo que se movía en la oscuridad. Pudo verlo a través de una rendija en la cortina, y cuando se acercó a ella, logró reconocer esa silueta. Era aquel muñeco de arlequín, parado, mirándose a la ventana de mi hermano en el segundo piso. Le hacía muecas con las manos, se abría la boca como para asustarlo. Cuando mi tío gritó y abrió las cortinas, de repente esa cosa volteó y luego corrió a la oscuridad. Hacia donde corrió, mi tío también fue, tomando una pala que estaba en una de las plantas. Al salir de casa, escuchó los cascabeles, y entonces puso atención. Al fondo, entre la oscuridad, pudo verlo en las plantas, escondido, agazapado. Le lanzó un fuerte golpe con la pala y sintió cómo le dio, cómo entró de lleno, cómo se encajó como si fuera carne y no un muñeco. Vio entre las ramas un rostro con una cara de dolor y con ojos llenos de odio. Dijo que lo pudo ver correr hacia aquella vieja barda de ladrillo del fondo, pero ya no más, no logró ver a dónde se metió. Fue cuando mi mamá salió corriendo al patio y le gritaba, le imploraba que se calmara. Lo jaló, se adentró para que le contara todo, que explicara qué fue lo que había visto allá afuera. Y cuando lo hizo, mi mamá no lo cuestionó. Es más, salieron ambos a buscar aquel cuerpo hecho de madera para comprobar, con desconcierto, que el muñeco había desaparecido. Todas las fotos de mi hermano de aquel entonces están cortadas. Todas en donde aparecía aquel muñeco, que son prácticamente todas las que le tomamos. Y mi hermano dejó de mencionarlo. Y cuando mi mamá mejoró, mi tío, que ya nunca fue el mismo y sonreía cada vez menos, regresó a su casa. Y pensamos que nunca más tendríamos que volver a pensar en aquel muñeco, en aquel arlequín. Pero estábamos equivocados. Días después de que murió mi abuela, regresamos a casa. Mi madre tenía aquella caja con el crucifijo dentro, entre sus manos. Cuando entramos, todos los focos encendidos reventaron. Debimos suponer lo que seguía. Debimos ver el anuncio de la oscuridad que se cernía sobre nosotros, que se acercaba. Mi hermano, en ese entonces, ya tenía 18 años. Cambió los focos, mientras yo ayudaba a buscar un espacio en su ropero para colocar aquella caja y guardarla también como lo hacía la abuela. Quizás no me lo crean por esta experiencia con el arlequín que les acabo de contar, pero hasta entonces, mi familia no se preocupaba por cosas paranormales. Aquella terminó siendo una historia que no revisitamos. Las fantasías de un niño, quizás la imaginación de un tío que, medio dormido, creyó ver algo más en las sombras. Pero no es algo que nos hubiera marcado. Y además, hacía mucho que no habíamos admitido que, desde entonces, no visitaba la casa y se limitaba a saludarnos de lejos en las reuniones familiares. Por eso nos pegó más tan fuerte lo que estaba por ocurrir. Aquella primera noche, me despertó en la madrugada el sonido de mi madre vomitando en su cuarto, al lado del mío. Me preocupé y me levanté. Fui a su cuarto para ver si se encontraba bien. Cuando toqué la puerta, el sonido cesó, y mi madre preguntó desde adentro si era yo quien tocaba. Le respondí que sí, y me dijo que pasara. Cuando entré, noté que mi mamá se asomaba desde la cama, entre las cobijas. Me sorprendí. Pensé que estaba muy mal y que había vomitado en la cama, así que me acerqué rápidamente, preguntándole qué tenía. Mucho miedo, me respondió. Miedo, te escuché vomitar, mamá, ¿qué tienes? Yo no estoy vomitando. Y lo volví a escuchar.
El sonido provenía de dentro de aquel ropero donde habíamos guardado el crucifijo. Ni siquiera abrimos esas puertas. Nos fuimos de mi cuarto, después de rezar por una hora, dormimos juntas allí, temblando. Le llamamos a mi tía Martina la mañana siguiente. Ella había vuelto al pueblo unos años antes para cuidar de la abuela, aunque, como les dije, la casa de la abuelita ya no pertenece a la familia. Mi tía construyó una muy cerquita, a la vuelta. Y de alguna manera, la gente del pueblo la tomó como una extensión de mi abuelita. Las señoras de la iglesia ahora pasaban por ella. La gente le pedía consejo cuando se la topaba en la calle, en el mercado. Mi tía entendió, desde antes de que mi abuela falleciera, lo importante que era su figura para esa gente, y decidió ayudar como pudiera. En ese momento, solo ya con sus hijos grandes, estaba en una posición similar a cuando la abuela decidió entregarle la vida a Dios y a la gente del pueblo. Pero le hablamos esa mañana y no contestó. Estaba en la iglesia. Insistimos y pudimos contactarla hasta por la noche, cuando nos dijo que le sorprendió que no le hubiéramos hablado antes. Apenas saliendo del pueblo, rogaba por regresar el crucifijo. Yo solo sé que siempre que alguien necesitaba la ayuda de mi mamá en el pueblo, ella iba hasta sus casas acompañada nada más de ese crucifijo. Y al regresar, lo guardaba muy bien, ahí, atrás del altarcito de San Miguel, contaba mi tía. No sé cómo, mucha energía, cuando ya se puso mal y la llevamos al hospital, yo me traje el crucifijo a la casa. Y no sé si me crean, pero ese día... Mi tía hizo una larga pausa, como si tomara fuerzas para decir lo siguiente. Ese día, hacía media tarde. Salí a arreglar mis plantas, aprovechando que había venido a descansar, y vi de reojo por la ventana como alguien andaba dentro de la casa. Me dio mucho miedo, pero me asomé para ver quién era, para ver si era un ladrón o alguien que conocía y se pasó pensando que estaba yo adentro. Pero era un viejito. Un viejito sin camiseta y con la piel muy quemada, como si hubiera estado días en el sol. Estaba allí, parado, en medio del salón, de espaldas a mí. Y me moví a la siguiente ventana para ver la cara. No lo hubiera hecho. No era una persona. No era una persona viva, pues tenía la cara borrosa, como si le saliera humo. Se veía como si estuviera quemada. Y se los juro, estaba borrosa, como si no lo pudiera enfocar, pero todo el resto del cuerpo se miraba bien. Y sé que lo provocó ese crucifijo, porque ya cuando lo llevé a casa, en Yuma, no volví a verme ni a sentir nada raro aquí en la casa. Pero déjenme averiguar más. Déjenme que platique con el padre mientras, guárdenlo bien, por favor. Y si pueden, tengan a la mano agua bendita. Mi tía nos habló hasta el siguiente fin de semana, aunque por mensajes nos preguntaba si seguíamos bien. En esos mensajes le platicamos brevemente lo que estábamos viviendo. Durante las noches primero, y luego también durante el día, en la casa se escuchaba a una persona toser, como si estuviera enferma. Se escuchaba como alguien vomitaba. Pero ya no solo salía del armario, sino de todos los rincones de la casa. Como si fuera de las paredes, como si viniera de dentro. Mi mamá y yo nos poníamos a rezar del miedo, pero mi hermano se rehusaba a creer y se burlaba de nuestra precaución. No lo creía a absolutamente nada. Y mejor, no. Si no hubiera tenido que lidiar toda su vida con la secuela, o sea, con el compañero que tuvo cuando apenas era un bebé. Mi mamá y yo dormíamos en el mismo cuarto. Mi hermano se quedó en el suyo. Ahora él dormía abajo, para más privacidad, en aquel cuarto donde mi tío se quedaba años antes, como recordarán. Por lo regular, si yo me levantaba por la noche, mi madre se levantaba conmigo, y viceversa. Pero una de esas noches, mi mamá se despertó con tanta sed, pero con tanto sueño también, que se olvidó por completo de la situación que estábamos viviendo. Se levantó como si nada y bajó a la cocina. Escuchó unos cascabeles dentro del cuarto de mi hermano, que tenía la puerta entreabierta. Caminó lentamente hasta allá, la empujó muy despacio, con mucho cuidado. La luz estaba apagada, la cama tendida. Mi hermano no estaba allí, y mi mamá supuso que había subido a quedarse en mi cuarto porque, en el fondo, no quería estar solo ahí abajo.
Estaba a punto de cerrar la puerta y subir, cuando un cascabel se escuchó allá adentro, de detrás de la cama, como si estuviera escondido. Sobresalían los picos del gorro de un arlequín, gorro que mi mamá reconoció inmediatamente, pero con una diferencia, se veía mucho más grande, como si fuera de tamaño real, como si detrás de la cama no estuviera un muñeco, sino una persona. Cerró y subió corriendo. Le tocó rápidamente a mi hermano, que sí estaba en mi cuarto, y nos juntó a todos. Sacó el crucifijo y dormimos todos juntos, mientras mamá lo sostenía con fuerza entre sus manos. Ni siquiera tuvo que decirle a mi hermano lo que había visto. Él podía sentirlo, había regresado, había vuelto por él. Algo lo había traído de vuelta. La llamada de mi tía no nos calmó. Aquel joven padre que había asistido a la abuela en el ritual, ahora ya no era un joven, era un experimentado sacerdote que le insistía a la tía que no se preocupara por ese crucifijo, que no le podía contar más que con lo que la abuela nos había platicado, que tuviéramos cuidado. Estuvo reacio, hasta que después dijo que lo dejáramos allí, en casa de la abuela, en su lugar. Y mi tía le dijo que no, que ahora estaba en posesión de una de sus hermanas, que sus planes habían cambiado. Pidió que lo regresaran de inmediato. Era un artefacto sumamente poderoso, pero a la vez con una capacidad destructiva espantosa, y tuvo que contarle la historia. La historia de un crucifijo de cientos de años, utilizado en exorcismos por todo el mundo, pasando por manos de exorcistas a través de generaciones, hasta que cayó en manos de la abuela casi por casualidad, porque era la única dispuesta a arriesgar su vida para salvar un alma. Pero la abuela no sabía cómo utilizarlo, ya que el entonces joven padre que la acompañaba tampoco. Y este crucifijo, con cierto poder por sí mismo, obtenido a través de la fe de tantos sacerdotes, de los triunfos ante tantos seres oscuros, se volvió una amenaza. El lugar en el que estaba era un lugar en el que se esperaba una reacción tremenda de cualquier ente de bajo astral cercano. El sacerdote dijo también que el padre Lucas le llevó a escribir y a contarle un poco al respecto. Le decía que los seres enviados por Lucifer están siempre alrededor de nosotros, muy cercanos, provocándonos, y a veces duermen por años o por siglos, esperando tener a una víctima cerca. Este crucifijo era capaz de despertar, de hacer reaccionar por miedo, a cualquier ser demoníaco con el que se encontrara, o a cualquier espíritu del mal. Nada que reaccione ante este artefacto es bueno, y va a provocar especialmente a aquellos entes que nunca han sido humanos. Que lo regresen, le dijo. Mi tía que nos pidiera que lo regresen antes de que algo malo pase. Pero él no lo podía recibir, y mi madre no quería llevárselo a mi tía y pensar que iba a tener que sufrirlo entonces. Así que hizo algo que ahora sabemos que fue un grave error. Manejó hasta una zona boscosa, saliendo de la ciudad. Se paró al lado de la carretera, bajó el camino por entre los árboles, sintiendo siempre la presencia de alguien detrás de ella. Al llegar a un árbol quemado por un rayo, sintió que era el lugar, que estaba suficientemente perdida como para hacerlo, y entonces enterró ahí el crucifijo. Venid a lo peor. En mi familia, nunca hemos sido creyentes de lo paranormal. Bueno, para ser más específicos, sí creíamos, pero nunca vivimos atemorizados por la posibilidad de encontrarnos con algo así. Supongo que en ese espectro nos encontramos la mayoría en algún momento, o al menos la mayoría de los que escuchamos canales como este. Sabemos que hay algo allá afuera que no se puede explicar científicamente, pero no vivimos atemorizados por la oscuridad. Pero yo, sin embargo, siempre tuve cierta repulsión hacia las brujas, hacia los satánicos. Supongo que porque en algún momento en mi infancia escuché la historia de mi abuela, de cómo allá en el pueblo tuvo que rescatar de las garras del diablo y de las brujas que bajaban del cerro a una pobre joven, luego de que su familia buscara ayuda y la iglesia no se la pudiera ofrecer. Probablemente fue eso. Por eso aquella tarde, a punto de oscurecer y cuando me encontraba sola en casa, se me revolvió el estómago cuando escuché aquellos toques en la reja de la casa. Por eso, cuando me asomé, se me doblaron las piernas y me hicieron caer cuando vi en la puerta de la calle a una mujer de negro y de pelo muy blanco, frente a nuestra casa, llamándonos. No sé qué tan absurdo pueda sonar esto, pero en mi casa teníamos semanas sufriendo de manifestaciones paranormales, casi a cualquier hora del día. Pero por alguna razón, esa mujer en la calle me aterró como nada lo había hecho antes.
Es como si la hubiera recordado. Quizás alguien tiene una experiencia así, conocer a alguien a través de un relato, de las historias, formarte una imagen tan detallada en tu imaginación que eventualmente coincide de forma perfecta con alguien con quien te topas en la vida real. Y yo no creía que esto fuera una coincidencia o alguna pobre mujer que se le parecía. Miren, yo no tenía duda, lo podía sentir. La mujer en la puerta era aquella bruja en los relatos de la abuela. Como pude, me incorporé y me asomé apenas por la ventana. La veía allí, con una mano en la reja, husmeando, como intentando ver hacia adentro, como intentando adivinar quién estaba en la casa. Por alguna extraña razón, la puerta estaba cerrada con candado, y eso era raro porque siempre la dejábamos abierta. Agradecí al cielo que, en esta ocasión, no hubiera sido así. La mujer siguió caminando por la banqueta. Cuando la perdí de vista, corrí por el teléfono para llamar a mi madre, para decirle que se parara, que regresara rápido a casa, que había una mujer extraña allá afuera. El primer teléfono inalámbrico que encontré estaba descargado y tuve que correr por el otro. Subí las escaleras, pero no me dio línea. Solo escuchaba estática del otro lado, nada más. Así, vi por la ventana que daba al patio de atrás cómo pasó caminando aquella mujer, muy despacio. Ya estaba dentro del patio. Dirigí mi mirada hacia la puerta de atrás para descubrir que no tenía el seguro puesto. Corrí hacia ella y logré detenerla justo cuando alguien la abría desde afuera. Logró abrirla unos 20 centímetros, pero me dejé ir con todo mi peso, con todas las fuerzas de las que era capaz, para que esta cosa no entrara. Eso no era un espectro, definitivamente no era una persona. Podía olerla, un olor extraño a tierra, a hierbas. Podía escuchar su respiración. Yo sé que al contarlo no se sentirá así, pero, de todo lo ocurrido en esta experiencia, ese momento, sentir a esa mujer del otro lado de la puerta, a unos centímetros de distancia, es lo más aterrador que yo viví. Porque perdí el control. Lo siguiente que ocurrió fue que yo dije, no, lo tenemos aquí. Y no sé por qué dije eso, pero cuando esas palabras salieron de mi boca, sabía a quién me estaba refiriendo. No, lo tenemos aquí, y mamá lo enterró saliendo de la ciudad, en el bosque. Seguía hablando. Le dije incluso detalles del lugar, detalles que yo no conocía, o al menos que no conocía conscientemente. Porque luego supe que mi mamá los platicó por teléfono mientras yo dormía a su lado. Y no sé si mi cerebro reaccionó con información guardada en él, como un mecanismo de defensa para salvarme, o si alguien más, habló dentro de mí, si algo me obligó a decirlo. Dejé de sentir la presión en la puerta y la pude cerrar. Estaba en shock, inmóvil. Me quedé deteniendo la puerta unos 20 minutos más. Al final, no había nadie del otro lado. Hasta que escuché la reja de nuevo. Esta vez era mi hermano, abriendo el candado. Por fin había regresado. Él ya, para ese entonces, buscaba todos los pretextos posibles para no estar en casa. Su cuarto era imposible de habitar. Nos pasaba algo muy raro, cada que pasábamos por ahí, escuchábamos que alguien estaba dentro. De pronto, se abría la puerta sin que nos diéramos cuenta, y alcanzábamos a ver aquellos cascabeles escondidos detrás de la cama. Pero nos dormíamos los tres, y entre todos entrábamos y prendíamos la luz, y nos dábamos cuenta de que no había nada. Hasta que cerramos la puerta con llave, pusimos un mueble frente a ella entre todos. Y mi hermano, aún reacio a dormir en el cuarto de mi madre, se dormía en el que era mío. Yo dejaba la puerta abierta, y la de mi mamá, y la luz del pasillo encendida. Dormir así era nuestra realidad. Pero todo lo que había iniciado cuando entró aquella reliquia a casa, fue peor luego de aquella visita, luego de que fuera a casa de esa mujer. Y sí, cuando llevamos el crucifijo, algo pareció sacudirse. Como si la casa se hubiera sembrado de pronto, como si aquellas cosas que nos asustaban entonces siempre hubieran estado ahí dormidas y habían despertado de pronto ante aquella amenaza. Pero, contrario a lo que pensó mi madre, al llevarlo lejos, al buscar que no nos hiciera daño a nosotros ni a nadie más, nos había dejado solos, sin defensa, desamparados ante aquello que había despertado. Ante todo lo que seguía llegando, como siguiendo la estela que dejaba detrás ese artefacto.
Una de las noches sentí claramente como una manita pequeña me tocaba el pie destapado. Recuerdo que, entre sueños, me asusté mucho porque pensé en aquel maldito muñeco y jalé rápido mi pie. Me levanté con sobresalto. Y en eso vimos, y digo vimos porque mi mamá se había despertado, como salió un niño caminando tranquilamente del cuarto. Pero muy claro. No como un fantasma, ni como algo salido de una película. Era un niño, como de 4 años, que salió caminando de la habitación hacia el pasillo. Sentí como mi mamá me apretaba la mano. Y antes de que pudiéramos decir que era un sueño, que lo habíamos imaginado, nada más, escuchamos aquella vocecita, allá afuera, como cantando al alejarse. Mi hermano salió de su cuarto y preguntó que quién andaba dentro. Y mi mamá empezó a llorar y le dijo que ya sabía que nadie. Salimos los 3. Mi hermano, particularmente enojado, gritaba que nos dejaran en paz, que se fueran. Bajamos y prendimos todas las luces. Echamos el agua bendita que nos quedaba, que ya era poca. Regularmente, cuando la rociábamos por la casa, las cosas se calmaban y podíamos dormir. Pero esa vez, esa ocasión, sentimos casi como si nos hubieran provocado para que lo hiciéramos. Y cuando mi hermano lanzó las últimas gotas, nos volteó a ver. Sabía que había cometido un error. Algún paso, algo, se rompió en mi hermano desde ese momento. Mi mamá se subió con él a su cuarto. Estaba entrando como en una especie de crisis. Y es que, para él, había sido muy difícil revivir de repente un trauma del que hacía mucho tiempo que se había olvidado. Había vuelto a temer, como si fuera un niño chiquito, y no un joven de 1,80 kilos. Se le subió la presión. Y mientras mi mamá lo intentaba calmar, yo puse agua a hervir para hacerle un té de hierbas que nos habían mandado. Algo se escuchó dentro del cuarto de mi hermano, detrás de mí, allí al lado de las escaleras. Como si alguien se moviera sigilosamente, intentando que no me diera cuenta. A pesar de que la puerta estaba cerrada y de que estaba ese mueble frente a ella, tenía mucho miedo. Pasé por enfrente de la puerta hacia las escaleras, corriendo. En cuanto preparé el té y nos busqué, supe de verdad, sabía, que si esta vez abríamos la puerta de nuevo, esta vez sí habría algo dentro. Llegué al cuarto con mi mamá. Mi hermano se veía mal. Mi madre me dijo que viera por la ventana. No voy a pedir que me crean lo siguiente. No voy a pedir que me crean nada. Yo comparto esto para todas esas poquísimas personas, una de cada 100, una de cada 1000 quizás, que ha tenido una experiencia paranormal, que sabe que todo es posible. Yo sé también que va a haber gente que va a escuchar esto, va a burlarse. Pero allá afuera, en la banqueta de enfrente, estaban 3 figuras. 3 mujeres. Y estoy completamente segura de que una de ellas era aquella mujer de pelo blanco. Aunque no alcanzaba a ver porque estaba muy oscuro, pude ver, por decirlo de alguna manera, que decían algo, que movían las manos. Y entonces escuché sus voces dentro de la casa, dentro de la habitación, entre nosotros. Esto es lo que creo que dijeron, y lo digo porque no fue la última vez que lo escuché. Porque incluso, años después, me despertaba intentando juntar las palabras, encontrarle sentido. Es latín. Y cometí el error de decirlo en voz alta. De nuevo, voy a compartirlo con ustedes. Si creen en esto, al menos un mínimo, o si son susceptibles, por favor no lo lean en voz alta. Si lo están escuchando, por favor adelanten unos cuantos segundos. Si son escépticos, no tendrán ningún problema al escuchar lo siguiente. In tenebris unnim benitez interprete manducare redman y este nobis con eterna miente mebris manduca entrata pater. Las mujeres caminaron por la banqueta hacia el fondo de la calle y las perdí de vista. Abajo se escuchó cómo se movía aquel mueble pesado frente a la puerta de la habitación junto a las escaleras. Sabíamos que no podíamos quedarnos. Ayudamos a mi hermano y bajamos. La puerta de la recámara, al bajar las escaleras, estaba abierta. Pasamos por ahí enfrente sin voltear. Busqué las llaves del carro de mi mamá en la sala, en algún lugar, mientras ella apenas si podía sostener a mi hermano. Cuando grité que las encontré, mi mamá me susurró algo, no voltees,
no mires atrás. Caminé hasta ella, despacio. Sentía algo en mi espalda, algo como una mirada que se me clavaba. Salimos despacio. Hasta hoy, mi mamá nunca me ha dicho qué fue lo que vio. Y no recuerdo ni cómo llegamos, ni qué dijimos. Pero desperté la mañana siguiente en casa de unos tíos. Estaba en la sala. Mi hermano, profundamente dormido a mi lado. Mi mamá estaba hablando por teléfono con mi tía en el pueblo. Y ella le dijo que iba a intentar ayudarnos, pero no aseguraba nada. Eso fue lo que dijo mi mamá, pero no sabía bien a qué se refería. Media hora después, marcó mi tía. Estábamos desayunando, todavía temblando, débiles, como si acabáramos de pasar por un incendio o un accidente o algo así. Pásame bien la dirección, le dijo mi tía. El padre va para allá. Por el amor de Dios, espero que sepas dónde está eso que enterraste. ¿Qué harían ustedes si se enteraran de que en su casa hay un artefacto utilizado en cientos de exorcismos alrededor del mundo? Un artefacto que se volvió un catalizador de energías negativas, de todo lo malo, y que, a la vez que puede ser una arma poderosa, representa también mucho peligro. Imagínense tener una granada en una casa llena de niños. Sí, podría ser una protección en algún momento de emergencia, en la guerra, pero, en otro contexto, solamente representa un peligro latente para todos a su alrededor. Así nos lo explicó el sacerdote más adelante. No podría llevar un registro de todas las cosas distintas que vimos por aquellos días. Tuvimos que esperar 2 días más para que el sacerdote que conocía a la abuela llegara a la ciudad, y fue justo a tiempo, porque las cosas en casa cada vez estaban peor. La novia de mi hermano fue a visitarlo un día antes. Cuando le llamó desde afuera para que saliera, mi hermano se asomó por la ventana y la saludó. Cuando entró, la chica preguntó por mí, y mi hermano le explicó que yo no estaba, que había ido con mi madrina. Pero su novia le dijo que me acababa de ver. Que cuando se asomó por la ventana, me traía en la espalda, colgada con los brazos y riéndome, divertida, moviendo la cabeza de forma extraña. Mi hermano había sido muy reacio a platicar de lo que nos ocurría por temor a lo que pensarían de él, pero en ese momento tuvo que explicarle, y bueno, la chica no lo tomó de la mejor forma. A uno nunca le gusta que alguien se ría de lo que te está pasando, de algo serio. ¿No creen? Y aquí vuelvo a insistir en lo difícil que es compartir este tipo de experiencias. Porque hasta la gente que cree que ha visto cosas, tiene un límite del que no espera pasar. Un límite de lo que está dispuesta a creer. Intentamos salirnos de la casa esos días, aguantar un poco más en lo que llegaba el padre y nos orientaba. Y es que en aquel momento éramos lo suficientemente ingenuos como para pensar que, al alejarnos, estaríamos a salvo. Mi hermano se iba a quedar con su mejor amigo, que vive cerca de la casa. Estaba haciendo tiempo en la casa de su novia, que ya está del otro lado de la ciudad. Se sentía mejor mientras más distancia pusiera entre él y aquí. El sonido de cascabeles. Me vio salir a mí muy temprano rumbo a casa de mi madrina, pero no sabía que ahora iba a volver. Eran como las 8 de la noche cuando algo lo preocupó de repente. Algo que sintió en el pecho. Y lo primero que hizo fue pedir prestado el teléfono para marcar a la casa, para asegurarse de que todo estaba bien. Apenas sonó el teléfono y se contestó, dice que nos alcanzó a escuchar a mi madre y a mí hablando en el fondo, discutiendo. Dice que dijimos cosas horribles, mientras él nos gritaba para que le hiciéramos caso, pero parecíamos no escucharlo. Dice que mi mamá me corría de la casa, que me decía cosas que mi hermano no se atrevió a repetir. Se escuchó una pequeña risa en el teléfono, como de alguien burlándose, y luego se colgó. Mi hermano ya estaba imaginando cosas. Acababa de escuchar los cascabeles detrás de él, en el cuarto del hermanito de su novia. Se estaba volviendo loco y era mejor que se fuera de allí antes de que todos se dieran cuenta. Le habló a su amigo con el que se iba a quedar y le avisó que ya iba para allá. Cuando salió de casa de su novia, donde siempre lo habían tratado bien, no se imaginó lo que dejaba detrás. Y nunca volvería a poner un pie en ella. Yo estaba con mi madrina.
Mi mamá me mandó con ella porque es quizás la persona con más fe que conocemos, extremadamente religiosa y amiga de la familia desde hacía décadas. Si en algún lugar iba a estar segura, sería con ella. A ella le platicamos bien lo que había pasado. Le teníamos confianza. Pero cuando llegué, me di cuenta de que solo sabía detalles a grandes rasgos, y me encargué de ponerla al corriente de todo. Fue la primera vez que conté realmente lo que estaba pasando, sin temor a que me creyeran o no. Simplemente lo dije. Necesitaba decirlo. Que alguien más lo supiera. Y ver esa reacción en sus ojos. No quiero que algo venga con nosotros, madrina. No quiero que nada te afecte a ti. A lo mejor con lo que me quede, le dije. Pero mi madrina solo sonrió. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Pero en cuanto lo dijo, se le borró la sonrisa. No sé por qué. No sé qué le ocurrió. Fue como si algo se hubiera roto. Como si algo en ella se hubiera descompuesto. Y me hizo recordar por un momento lo que contaba la abuelita de aquella primera vez en que sintió el mal de frente, cerca de ella, de aquella tarde cercanos al cementerio, cuando dejó de sentir a Dios a su lado. Cuando ya nos íbamos a acostar, cuando todo estaba apagado y yo comenzaba a sentir el mismo pavor que ya sentía cada que llegaba la noche, la hora de dormir, de estar en la oscuridad. Mi madrina se asomó por la puerta, ya con el cabello suelto, en camisón. Era una señal de que me acercara con ella, que saliera de la habitación. Me acerqué a la puerta y salí, pero ya todo estaba apagado. No la vi. No vi por dónde se había ido. Pero al voltear, vi cómo se metió en una habitación vacía que no era donde regularmente dormía. Caminé por el pasillo oscuro, despacio. No sabía dónde prender la luz. La oscuridad se hacía cada vez más difícil de soportar, pero caminé. Caminé en busca de mi madrina. Algo me hizo voltear. Un sonido a mis espaldas, en la habitación de mi madrina. Seguí caminando para llegar a la habitación en donde la vi entrar. La puerta estaba abierta, y una luz tenue salía de allá adentro. Cuando me acerqué, me di cuenta de que estaba encendiendo veladoras. Me hizo una señal para que pasara. Madrina, ¿todo bien? Hay alguien en mi cuarto. Eso fue lo que dijo mi mamá, pero no sabía bien a qué se refería. Media hora después, marcó mi tía. Estábamos desayunando todavía, temblando, débiles, como si acabáramos de pasar por un incendio o un accidente o algo así. Pásame bien la dirección, le dijo mi tía. El padre va para allá. Por el amor de Dios, espero que sepas dónde está eso que enterraste. ¿Qué harían ustedes si se enteraran de que, en su casa, un artefacto utilizado en cientos de exorcismos alrededor del mundo, un artefacto que se volvió un catalizador de energías negativas, de todo lo malo, y que a la vez que puede ser una arma poderosa, representa también mucho peligro? Imagínense tener una granada en una casa llena de niños. Sí, podría ser una protección en algún momento de emergencia, en la guerra. Pero en otro contexto, solamente representa un peligro latente para todos a su alrededor. Así nos lo explicó el sacerdote más adelante. No podría llevar un registro de todas las cosas distintas que vimos por aquellos días. Tuvimos que esperar 2 días más para que el sacerdote que conocía a la abuela llegara a la ciudad. Y fue justo a tiempo, porque las cosas en casa cada vez estaban peor. La novia de mi hermano fue a visitarlo un día antes. Cuando le llamó desde afuera para que saliera, mi hermano se asomó por la ventana y la saludó. Cuando entró, la chica preguntó por mí, y mi hermano le explicó que yo no estaba, que había ido con mi madrina. Pero su novia le dijo que me acababa de ver. Que cuando se asomó por la ventana, me traía él en la espalda, colgada con los brazos, y riéndome divertida, moviendo la cabeza de forma extraña. Mi hermano había sido muy reacio a platicar de lo que nos ocurría, por temor a lo que pensarían de él. Pero en ese momento tuvo que explicar. Y bueno, la chica no lo tomó de la mejor forma. A uno nunca le gusta que alguien se ría de lo que te está pasando, de algo serio, ¿no creen? Y aquí vuelvo a insistir en lo difícil que es compartir este tipo de experiencias.
Porque hasta la gente que cree que ha visto cosas tiene un límite del que no espera pasar. Un límite de lo que está dispuesta a creer. Intentamos salirnos de la casa esos días, aguantar un poco más mientras llegaba el padre y nos orientaba. Y es que, en aquel momento, éramos suficientemente ingenuos como para pensar que al alejarnos estaríamos a salvo. Mi hermano se iba a quedar con su mejor amigo, que vive cerca de la casa. Estaba haciendo tiempo en la casa de su novia, que ya estaba del otro lado de la ciudad. Se sentía mejor mientras más distancia pusiera entre él y aquí. El sonido de cascabeles. Me vio salir a mí, muy temprano, rumbo a casa de mi madrina. Pero no sabía que no iba a volver. Eran como las 8 de la noche cuando algo lo preocupó de repente. Algo que sintió en el pecho. Y lo primero que hizo fue pedir prestado el teléfono para marcar a la casa, para asegurarse de que todo estaba bien. Apenas sonó el teléfono y se contestó, dice que alcanzó a escuchar a mi madre y a mí hablando en el fondo, discutiendo. Dice que dijimos cosas horribles, mientras él nos gritaba para que le hiciéramos caso, pero parecíamos no escucharlo. Dice que mi mamá me corría de la casa. Que me decía cosas que mi hermano no se atrevió a repetir. Se escuchó una pequeña risa en el teléfono, como de alguien burlándose. Y luego se colgó. Mi hermano ya estaba imaginando cosas. Acababa de escuchar los cascabeles detrás de él, en el cuarto del hermanito de su novia. Se estaba volviendo loco. Y era mejor que se fuera de allí antes de que todos se dieran cuenta. Le habló a su amigo, con el que se iba a quedar, y le avisó que ya iba para allá. Cuando salió de casa de su novia, donde siempre lo habían tratado bien, no se imaginó lo que dejaba detrás, y que nunca volvería a poner un pie en ella. Yo estaba con mi madrina. Mi mamá me mandó con ella porque es quizás la persona con más fe que conocemos. Extremadamente religiosa y amiga de la familia desde hacía décadas. Si en algún lugar iba a estar segura, sería con ella. A ella le platicamos bien lo que había pasado. Le teníamos confianza. Pero cuando llegué, me di cuenta de que solo sabía detalles a grandes rasgos. Y me encargué de ponerla al corriente de todo. Fue la primera vez que conté realmente lo que estaba pasando. Sin temor a que me creyeran o no. Simplemente lo dije. Necesitaba decirlo, que alguien más lo supiera. Y ver esa reacción en sus ojos. No quiero que algo venga con nosotros, madrina. No quiero que nada te afecte a ti. A lo mejor con lo que me quedé, le dije. Pero mi madrina solo sonrió. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Pero en cuanto lo dijo, se le borró la sonrisa. No sé por qué. No sé qué le ocurrió. Fue como si algo se hubiera roto, como si algo en ella se hubiera descompuesto. Y me hizo recordar por un momento lo que contaba la abuelita de aquella primera vez en que sintió el mal de frente, cerca de ella, de aquella tarde cercanos al cementerio, cuando dejó de sentir a Dios a su lado. Así empezó todo ya en su casa. Luego, algo se metió en la hermana. No estoy diciendo que lo mismo vaya a pasar aquí, pero hay cosas aquí alrededor que ni siquiera yo logro comprender. Y no quiero arriesgarlos. ¿Están de acuerdo?, nos dijo. Y todos sentimos nuevamente ese peso en el pecho. Mi mamá y él se prepararon para salir. Mi hermano y Fer insistían en que los dejaran ir con ellos, pero el padre les respondió que necesitaba que fueran fuertes, que se quedaran aquí con nosotros y que oraran, aunque no creyeran, que oraran con todas sus fuerzas. Los ojos de mi pobre madrina estaban cada vez más perdidos de miedo, pero yo sabía que no se arrepentía de ayudarnos. Sabía que ella haría lo posible por mantenernos a salvo mientras pudiera. El padre la notó mal y le hizo un comentario en privado a mi mamá, quien le pidió entonces que fuera con ellos. Media hora después, estaban saliendo por fin a buscar aquel artefacto. Mientras tanto, Fer, mi hermano y yo nos preparábamos para aguantar toda la noche. En cuanto se fueron, alguien llamó a la puerta de la calle. Salimos todos juntos para ver quién era. Se trataba de la vecina, la que un rato antes había saludado a mi mamá. Estaba preocupada. Desde su casa había notado mucho movimiento.
¿Pasó algo? ¿Están todos bien? Venía justo a preguntarle a tu mamá, pero la vi pasar en el carro y se veía alterada. Todo está bien, no se preocupe, le dije. Mientras hablábamos con ella, la vecina no dejaba de voltear hacia nuestras espaldas, hacia la casa, al segundo piso o al techo, no sé bien. Nos dijo que esperáramos un momento, que no nos fuéramos a meter. Regresó con su perro, ese que les digo que aún hoy sigue vivo, ya muy viejito. ¿Se puede quedar con ustedes?, nos preguntó. No sé qué piensen, pero no es necesario que... ¿Nos deja el perro?, le dijo mi hermano. No, yo sé que no está pasando nada. Pero quería saber si me lo pueden cuidar nada más y me lo regresan en la mañana. Antes de que pudiéramos inventar otro pretexto, Fernando dijo que sí, como si se tratara de su casa, y abrió la puerta para meter al perro. Un chau chau demasiado tranquilo para su raza, que suele ser hiperactiva y brava. La vecina nos agradeció con una sonrisa y desapareció corriendo, como si urgiera irse de ahí. El perro, en cuanto entró, se sentó frente a las escaleras mirando hacia arriba. Bueno, lo tenemos cubierto, dijo Fer. Nada se va a bajar del segundo piso. En cuanto lo dijo, una puerta se abrió allá arriba, como si lo hubiera hecho el aire. Pero el perrito dio varios pasos hacia atrás. Seguía expectante, cuidando, pero sin duda alguna se había puesto nervioso. Mientras tanto, mi mamá, mi madrina y el padre avanzaban en silencio para salir de la ciudad desierta y tomar la carretera. Mi madre bajó la velocidad para intentar ubicar el lugar donde se había detenido en aquella ocasión. Entonces, padre, le dijo mi madrina, vamos a buscar esa granada, como usted lo dijo, para que vuelvan a tenerla en su casa. No, señora. Vamos a buscar ese crucifijo, que es tan peligroso como una granada, que quizás es eso lo único que nos puede ayudar. Mi mamá se detuvo un poco en un lugar donde había varios restaurantes, como puestecitos al lado de la carretera. A esa hora ya parecían tenebrosos, hundidos en la oscuridad de la zona. Los árboles de atrás parecían comérselos poco a poco. Sí, va a ser por aquí cerca. Un poquito más adelante ya debe ser. Avanzaron un poco más y finalmente ella reconoció un lugar con dificultad, pues esa zona cambia mucho de noche, más en una tan oscura como aquella. El padre le dijo a mi madrina que se quedara, que esperara por ellos. ¿Sabe manejar?, le preguntó. Sí, respondió mi madrina. Ok, entonces póngase al volante. Póngase lista para irnos en cuanto estemos de vuelta con lo que vamos a buscar. Y no le vaya a abrir a nadie, aunque vengan a pedirle ayuda. ¿Está bien? Ay, padre. A esta hora, en medio del bosque, ¿quién va a venir a hablarme? El padre solo la vio, y la mirada lo dijo todo. Mi madrina puso todos los seguros y mi mamá avanzó con su lámpara. El padre caminó detrás de ella. Entraron al bosque. En la casa, el perro seguía como una estatua, clavado frente a las escaleras. Nosotros preparamos café bien cargado. No nos animábamos a prender la radio, la televisión ni nada. Estábamos preparados para salir corriendo, o para defendernos de lo que estuviera a punto de pasar. Alguien tocó a la puerta y el perro lanzó un chillido. Se fue directamente a los brazos de Fer. A pesar de que estábamos esperando, nos tomó tan de sorpresa que nos levantamos y volteamos para todos lados. No supimos en cuál de las dos puertas había sido. Cuando tocaron por segunda vez, lo notamos, estaban tocando desde adentro de esa recámara frente a las escaleras. La que tenía un mueble enfrente, trabando la puerta. A la que no entraba nadie hacía mucho. Fer se comenzó a reír de los nervios. Repetía que debía haber alguien ahí, que alguien se había pasado. Caminó como para quitar el mueble y revisarla, según él. Pero lo detuvimos entre los dos. No hay nadie. Te lo juro. No hay nadie. Le decía a mi hermano. Deja el mueble, por favor. Alguien giró la perilla y abrió la puerta. Lo único que la detenía era el mueble. Y cuando Fernando vio esto, lo empujó para detenerla y pidió que lo ayudáramos.
En un segundo había cambiado de parecer. Era evidente que había algo dentro. Algo que por ningún motivo podíamos permitir que saliera. El perro pasó corriendo por detrás de nosotros y subió a saltos por las escaleras. En el segundo piso ladraba de forma muy agresiva. Algo había, algo también allá arriba. Mi mamá y el sacerdote avanzaban por el bosque. Estaba absolutamente oscuro. No lograban ver nada más allá de lo que pudieran iluminar con sus linternas. Sentían que iban a tropezar a cada paso. «Espere, espere», le dijo el padre a mi mamá. «No apague su lámpara». Apagaron ambos sus luces y se mantuvieron en silencio. A lo lejos escucharon unos pasos. El padre le susurró que guardara absoluto silencio, que no respirara. Y en eso, los ojos de mi mamá se pudieron adaptar a esa oscuridad. Dice que, a unos metros, tan solo a unos metros, pudo ver cómo pasaba una mujer. Caminaba, de pelo largo y blanco, en la misma dirección que ellos llevaban. Esperaron un minuto después de que se alejó para susurrarse y decidir qué hacer. «Ella te llamó, por eso mismo», le dijo el padre. «Ya debes saber dónde está». «No, padre, ya casi llegamos. Hay que apurarnos. Está debajo de...». «No lo diga», la interrumpió él. «No diga dónde está, solo señálamelo cuando lleguemos». Siguieron avanzando. El padre encendió su lámpara, pero la mantuvo baja, apenas en la mano, como queriendo iluminar lo menos posible. Querían reducir las posibilidades de que los vieran o de que supieran hacia dónde se dirigían. Se escucharon disparos a lo lejos, en lo profundo del bosque. En la casa, nosotros decidimos subir los tres para buscar al pobre perro. Había dejado de ladrar, pero lo encontramos mirando fijamente a la habitación de mi mamá, que tenía la puerta abierta. Una luz tenue parecía salir de allí. «Quédense aquí arriba», dijo una voz. La voz de una mujer. De una anciana. Mi hermano me apretó la mano con fuerza. Nos quedamos quietos del susto. El perro ya no ladraba. Y entonces llegó ese aroma inconfundible, olor a flores, a plantas, a tierra recién regada, el olor del jardín de la abuela. Fer intentó bajar por su teléfono, pero al llegar a la mitad de las escaleras dijo: «Algo apesta ahí abajo». Cuando regresó, entramos al cuarto de mi mamá y nos encerramos los tres con el perro. Cerramos la puerta. No faltaba más de una hora para que amaneciera. Si podíamos aguantar allí, estaríamos a salvo. En el bosque, mi mamá y el padre se sorprendieron por aquel disparo a lo lejos, pero continuaron su camino, acercándose a donde lo habían escuchado. Unas voces parecían venir de entre los árboles. Luego, pudieron ver la luz de varias lámparas entre las ramas. Tenían que decidir, anunciarse desde lejos y arriesgarse, o esconderse allí. No tenían mucho tiempo. Optaron por lo primero. El padre gritó y saludó con su lámpara. 3 rancheros se acercaron, gritando que si no sabían que era propiedad privada. Pero al ver que se trataba de un sacerdote y una señora, cambiaron el tono. «¿Qué hacen aquí? Es peligroso. Estamos buscando algo que perdimos por aquí», dijo mi mamá. «En un paseo», la interrumpió el padre. «Lo dejamos en un paseo. Tiene valor sentimental. Lo perdimos en una caminata por aquí cerca y lo estamos buscando». Por supuesto, no era creíble que estuvieran buscando algo en la oscuridad y en la madrugada. Pero los rancheros decidieron confiar en ellos o fingir que lo hacían. «Podemos ayudarles, si estaba cerca de un árbol caído, enorme, quemado por un rayo», dijo uno. El padre miró a mi mamá. Al decirlo en voz alta, sabían que tenían menos tiempo. Los rancheros se miraron entre ellos y dijeron que estaba un poco más adelante. Siguieron caminando. ¿A quién le dispararon? ¿Qué estaban cazando?, preguntó el padre. «Estamos espantando a las brujas, padre». «Vienen todos los días», respondió el más joven. El padre intentó ir más despacio, para ahondar en el tema sin que los demás lo notaran. «¿Cómo dice?
¿Esta es zona de brujas? Usted no debería creer en esas cosas, ¿no, padre?, interrumpió uno de los mayores. El padre guardó silencio. Supo en ese momento que no lograría averiguar más. Mi mamá le pidió al padre que se curara, le daba pendiente. Los rancheros les preguntaron si iba alguien más con ellos. Respondieron que sí, que una señora mayor se había quedado en el carro, en la carretera. Al escucharlo, sin decir nada, los rancheros se fueron rápidamente en aquella dirección. Pero antes, uno de ellos les dijo que lo que buscaban estaba a unos pasos más adelante, que ellos se esperarían en la carretera. El joven tomó del brazo al padre. Siempre, padre, pero estos días ha estado peor. Avanzaron un poco más. Es aquí, ¿verdad?, dijo el padre. Mi mamá volteó hacia atrás. Siguió la luz del padre, que iluminaba el árbol. Por poco ya lo habían pasado. Sí, por aquí, padre. Ayúdeme. Mi mamá estaba confundida. Había muchas ramas que le recordaban la señal. Cada uno empezó a remover la tierra. Estaba húmeda, difícil. Mi mamá no tardó en sentir algo. Lo sintió como el crucifijo. Lo arrancó con fuerza, y se horrorizó. Era una pierna. Una pierna de muñeco. Y ella sabía muy bien de qué muñeco se trataba. El padre volteó preocupado por el grito de mi mamá. Iluminó hacia ella. Entre la tierra, sobresalía un cascabel. Escuchamos un ruido allá abajo. El perro comenzó a ladrar. Decidimos abrir la puerta, pero aquellas palabras seguían en la habitación, flotando: quédense aquí arriba. No estoy segura de si la seguía escuchando, pero todos la sentíamos. No puedo explicarlo. Escuchamos cómo se abrió la puerta del cuarto de abajo. Aquella puerta que, a diferencia de las demás en casa, por su forma se abría hacia afuera. Mi hermano salió de nuestra habitación. Dio unos pasos hacia la escalera. Vio algo muy extraño, algo que solo tuvo sentido cuando mi madre nos contó lo que pasaba en el bosque. Dice mi hermano que vio a una persona, o algo del tamaño de una persona, salir de aquella habitación. Estaba vestido como un pequeño jinete, y brincaba en un pie. Se dirigió hasta la puerta. Mi hermano solo vio la silueta, pero el sonido era inconfundible. El sonido de cómo salía de la casa lo pudimos escuchar todos. El padre encontró el crucifijo. Y algo se escuchó de nuevo, entre las ramas, un poco más adelante, como si varias personas se acercaran. Pero algo llegó rápidamente por detrás, era el joven de los rancheros. Les pidió que se apuraran. Ya están mis tíos con la señora. Vayan allá. Aquí yo le echo un ojo a esto. Aquel muchachito, que no debía tener más de 16 años, se quedó viéndose a la oscuridad con una escopeta que parecía pesar la mitad de su cuerpo. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, dijo el padre, con el crucifijo en sus manos. Dice mi madre que se sintió en ese momento como si una cortina hubiera caído alrededor. Una cortina que los mantenía en la oscuridad. De pronto, el aire era menos pesado. De pronto, el frío pareció menos avasallador. Todo va a estar bien, hijo, le dijo el padre al muchacho. Avanzó con mi madre hacia la carretera. Tienen que irse de su casa. Muy lejos. Por unos días. Permítanme quedarme ahí mientras tanto. Necesito asegurarme de que van a estar a salvo. Después, necesito saber qué es lo que tienen ahí. Que puede vivir en relativa paz, al menos. ¿Eso se puede hacer?, preguntó mi mamá mientras caminaban. No es fácil, señora. Lamento decirlo, esto no se limpia del todo. Si lo hago bien, tendrían que dejar de molestarlos. Pero si les soy sincero, lo más probable es que mucho de lo que llegó, se quede ahí con ustedes. Aunque no puedan notarlo. Llegaron al carro donde mi madrina los esperaba, junto a los rancheros. A lo lejos, cuando los vieron acercarse, caminaron por la carretera, alejándose.
Mi madrina estaba angustiada, hablando de unas señoras que habían visto cerca, mirándola desde las hierbas. Pero que se fueron cuando escucharon a aquellos señores amables acercarse. El padre sonrió cuando los describió como amables. No solo habían aparecido justo a tiempo, también los habían salvado. Cuando llegaron a casa ya estaba amaneciendo. Yo sentía que habían pasado días sin dormir. El padre tomó una caja que llevaba y colocó el crucifijo ahí. Yo no quise verlo. Nos quedamos todos dormidos en la sala, por unas horas, hasta que nos despertó el ruido que hacían mi mamá y el padre al preparar el desayuno. Mi hermano y Fer fueron a devolver al perro. Nos vamos a ir unas semanas, explicó mi mamá. Aunque mi madrina ofreció su casa, decidimos ir más lejos, fuera de la ciudad. Pero antes de eso, antes de irnos aquel día, mientras preparábamos las maletas, el padre y mi mamá fueron a un convento del otro lado de la ciudad. Dice mi mamá, aunque no nos lo ha contado todo, que hablaron con la Madre Superiora. El padre explicó la situación. Le dijo que necesitaban dejar allí algo que pertenecía a mi mamá, a mi familia. Y que era probable que en algún momento tuvieran que volver por él. O que alguien más llegara a requerirlo, a necesitarlo. Tengo que advertirle, es difícil tenerla. ¿Me entiende? Aquí vamos a estar bien, le respondió. Y estaremos esperando para devolverlo. Al menos eso fue lo que dijo la madre, porque desde entonces no fuimos por él, y no tenemos planes de hacerlo. No sabemos, no tenemos idea si provocó algo en ese lugar. Lo que lamentablemente sí sabemos es que, aunque vivimos un tiempo tranquilos, luego de todo el trabajo del padre en casa, eventualmente ciertas presencias volvieron. Sabemos también lo que ocurrió en casa de la exnovia de mi hermano, de eso que hizo que no volvieran ni siquiera a contestarle sus llamadas. Sabemos lo que ocurrió en casa de Fer, de las visitas que ha tenido el padre allá en la iglesia del pueblo. Sabemos aquello que pareció haber despertado y aferrarse a la casa de mi madrina, que hoy en día sigue ahí. Algo cuyo nombre no puedo pronunciar. Seguimos lidiando, años después, con ese eco, con el eco de los conjuros del crucifijo del padre Lucas. Para cerrar esta historia, la recopilación que hemos hecho de estos episodios que mantuvieron su interés y curiosidad durante el mes pasado, vamos a contar dos pequeñas historias que acompañaron a la principal. A continuación, les presentamos las experiencias en la iglesia del sacerdote y en la casa de la exnovia del hermano de la protagonista. Nos quedamos esperando la que ocurrió en casa de Fer, el amigo. Y sobre ese ser con cabeza de chivo pero con facciones humanas, nos han pedido encarecidamente no compartir nada. Nos dicen, según la persona que nos compartió esta historia, que es una presencia muy fuerte y prefieren que no se salga de control. Dicen que en el último año las apariciones se han hecho cada vez más esporádicas, así que, ¿para qué moverle? Si esta persona, si esta señora, ha estado tranquila últimamente, es mejor dejarla así. Los nombres de los protagonistas de estas historias sí han sido compartidos con nosotros, pero vamos a omitirlos. Este es el epílogo del crucifijo del padre Lucas. Fue muy curioso lo que le ocurrió al pobre padre incluso luego de años de haber venido a nuestra ayuda. Según sabemos, incluso recientemente sigue lidiando con las consecuencias. Y es que, como ustedes habrán podido notar por la experiencia, al padre realmente no le tocó lo más fuerte de aquello que vivimos. Aquellos días, antes de regresar a Guanajuato, incluso se dio tiempo de hacer algunas encomiendas aquí, y esperar a que un conocido del pueblo, que ya tenía vuelta planeada, se regresara con él. Así lo hizo. Pero fue como si, entonces, hasta días después no hubiera caído de pronto todo el cansancio, todo el estrés y todo el miedo que debió haberse acumulado en él al correr de los días. Cuando tomaron carretera, se les hizo de noche muy pronto y el padre se quedó dormido. Dijo que dentro del sueño podía escuchar gritos de mujeres que volaban sobre los árboles siguiendo el carro, como retorciéndose de dolor. Él se despertó con un ataque de pánico y tuvieron que orillarse allí para que bajara a vomitar. Y vomitó algo muy negro, algo como si fuera brea. El señor que lo llevaba se asustó. Esto no es normal, le decía. Déjeme llevarlo con un doctor. Pero el padre sabía muy bien que comenzaba a pasarle factura.
que el encuentro que había tenido no se iba a deshacer tan fácil. De aquello, que por alguna razón, estaba siguiendo al crucifijo. Días después, ya en el pueblo, por casualidad platicó en la tienda con una persona de aquel pueblo vecino, a donde había acudido con mi abuela años atrás. Y es que allá, ambos eran una especie de leyenda. Aunque a todos los sacerdotes que habían llegado después les molestara, y todos pusieran en duda la labor que realizaron en aquella especie de exorcismo. ¿Ya sabe qué pasó allá en el pueblo, padrecito?, le preguntó aquel chofer de transporte público en tono burlón. Que las brujas hicieron su fiesta en el Panteón Viejo y removieron tumbas y desenterraron huesos. Sabe que son puros muertos de hace mucho. El padre sabía que aquella vieja casita donde ocurrió todo tenía años abandonada. Que toda esa colina se quedó desierta y ya nadie subía a ese panteón. A los muertos que quedaban allí se les habían acabado los vivos. ¿Cuáles brujas?, preguntó. Pensé que ya no creían en esas cosas. Pues no, padre, ya no creíamos. Pero una noche, de repente, se escucharon gritos que bajaban de allá y se veían luces en el cielo, como si tuvieran fogatas grandotas que rebotaban en las nubes. Y luego, en puños de mujeres del pueblo salieron de sus casas desnudas y se subieron corriendo hasta allá, y ya no bajaron. Todavía teníamos muchas brujas con nosotros sin saberlo. Hasta mi prima Lupita, padre. Se fue para allá, tan sentida y tan católica que se veía. El padre corroboró después con autoridades que en efecto se habían registrado desapariciones, pero se seguían investigando. Pero algo había pasado. Algo fuerte. Lástima que ya no tuviera los elementos para ir a investigar. Sería problema de alguien más. Del sacerdote de aquel pueblo, a lo mejor. Ese que no creía en eso y veía las creencias de brujas como tradiciones primitivas del lugar. Y lo dejó pasar. Por momentos incluso logró olvidarse de todo. Hasta que, semanas después, el golpeteo de una puerta con el viento lo despertó en la madrugada. Cuando se levantó a ver, se dio cuenta de que estaba abierta, de que aquel seguro que tenía por dentro se había abierto sin ser forzado. Como si alguien desde dentro de la casa, de atrás de la iglesia, lo hubiera hecho. Aunque solo estaba él ahí. Pensó que quizás no lo había cerrado esa noche. Pero apenas se metió en la cama, lo volvió a escuchar. La puerta estaba abierta. Regresó a ella y miró hacia afuera, en la oscuridad, en esa noche negra, intentando verlas. Intentando verla a ella. Sabía que estaba. Podía sentirla en algún lugar. Aquella mujer de pelo blanco lo observaba, aunque fuera reinaba ese negro absoluto. Cerró la puerta, la aseguró con una silla e intentó dormir. Sin embargo, esto se comenzó a repetir varias veces por semana. En algún momento se volvió raro que no le abrieran la puerta o la ventana de su habitación o de su oficina, donde encontraba los papeles regados por todos lados, como si un tornado se hubiera metido. Hasta que en una de esas noches, al levantarse de nuevo ante esos ruidos que ya se habían vuelto casi cotidianos, pudo escuchar además voces. Voces que provenían del otro extremo de ese pasillo de la iglesia. Se acercó, y en efecto, eran voces. Voces que rezaban el rosario. Cuando abrió la puerta para ver qué ocurría, las voces ya se habían callado. Todo el centro estaba en penumbras. Prendió una vela que tenía cerca, dado que el interruptor de luz estaba en el otro extremo. Y lo que vio, lo tiene marcado incluso ahora. Dentro de la iglesia, sentadas en las bancas, había al menos unas 10 mujeres cubiertas hasta la cabeza. Se habían quedado en silencio cuando él abrió la puerta. Pero todas parecían mirar hacia él. Pensó en rezar, pero estas mujeres ya lo estaban haciendo. Como una burla. Quizás como una muestra de que no tenía ningún poder que lo hiciera. Así que solo cerró la puerta, y se retiró a su cuarto a orar. Y estas apariciones se hicieron constantes. De cada noche. Rezaban en voz alta. Rezaban afuera de la puerta de su habitación, haciéndole ver que sus rezos eran inútiles. Que tenía que ir por el crucifijo. Que era la única forma de lograr ahuyentarlas de ahí.
Fue entonces cuando esta idea no dejaba de repetirse en su cabeza. Y se dio cuenta. Entonces supo que eso era lo que ellas buscaban. Las apariciones continuaron, aunque no todas las noches. Pero el padre ha logrado apaciguarlas. Y convencerse de que no pueden hacerle daño. Al menos, eso es lo que él cree hasta ahora. Gracias por ver el vídeo. Si te parece interesante y útil, suscríbete, dale a me gusta y compártelo para no perderte el próximo. No olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal de YouTube para no perderte contenido como este. Gracias por escuchar. Que vivas cada día a tu manera, tranquilo, amable y cariñoso.